Como habrán visto en las redes, ¿cierto? Se publicó que, bueno, se da inicio a una serie de sermones en los cuales se habla sobre precisamente estos puntos, las 5 solas, que se lanzaron como emblema doctrinas en la Reforma. Y hoy día vamos a partir con la primera, que es la sola escritura. Como les digo, tiene este factor, ¿cierto? No hay doble lecturas. Así que les invito a que vamos a tener un momento de oración, que Dios me pueda conceder gracia para ser sabio al compartir y que su Espíritu Santo también haga su obra en nuestros corazones. Amén. Señor, hoy día nos dirigimos a ti, Padre, agradecidos por estar un domingo más aquí, Señor, reunidos. Agradecidos, Padre, porque tú eres nuestro pastor y tú eres nuestro guía. Nuestro Padre que nos cría, nos enseña, nos forma, Señor. Que en nuestro pecado fuiste capaz de alcanzarnos, fuiste capaz, Señor, de hacer la obra para que nosotros salgamos, Señor, de la oscuridad, de las tinieblas en nuestro entendimiento para proceder a la luz y esa luz admirable, Señor. Ayúdanos y permítenos, Señor, ser instruidos, Señor, moldeados por tu Espíritu Santo hacia el camino de la verdad, Dios mío. Danos sabiduría y entendimiento de tu palabra en este día, Señor. Te damos las gracias y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, quiero comenzar con una lectura bíblica que está en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer del versículo 14 al 21. Si alguno tiene Biblia y la quiere buscar, aprovecha a hacerlo mientras tomo un poco de agua. Del versículo 14 entonces, capítulo 34, Segunda de Crónicas. Dice así: Mientras se sacaba del templo del Señor el dinero que había sido llevado allí, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor, que Moisés había dejado. Al informar acerca de esto, Hilcías le entregó el libro al escriba Safán y le dijo: He hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Safán llevó el libro al rey, y mientras le contaba lo del hallazgo le dijo: Tus siervos han cumplido con todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se hallaba en el templo del Señor, y lo han entregado a los encargados y a los que hacen las obras. Además, el sacerdote Hilcías me ha entregado un libro. Dicho esto, el escriba Safán leyó el libro al rey, al tiempo que se lo entregaba. Tan pronto como el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras, y dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Jicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a su siervo Asaías: En cuanto a las palabras del libro que se ha hallado, vayan y consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Ciertamente grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, pues nuestros padres no obedecieron la palabra del Señor ni actuaron conforme a todo lo que está escrito en él. Y esa es la cita. Más que hacer una exégesis completa del versículo, quiero que noten el contexto, ¿cierto? Está un reino de Israel que, como podemos saber, tuvo altos y bajos en varios momentos, ¿cierto?, de la historia de Israel. Ellos cayeron a los ídolos, permitieron, ¿cierto?, y abandonaron la ley, abandonaron los pactos que el Señor tenía con ellos y directamente le dieron la espalda al Señor. Cayeron al pecado hasta su ruina, y Dios, que es misericordioso, ¿cierto?, desde la ruina, desde el clamor de su pueblo, del remanente fiel, Él trae un nuevo rey que busca restaurar esto. Pero la sorpresa aquí es que en medio de las ruinas de este templo que estaba, ¿cierto?, contaminado por ídolos, destruido, allí, en medio de esa limpieza que se buscaba hacer, lo que encuentran en medio tal vez de los restos es el libro de la ley de Dios. Y es sorprendente cómo en las ruinas de la iglesia la palabra vuelve a aparecer. Y para el rey ese entendimiento claro, ¿cierto?, es como un decir: ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Cierto? Hemos abandonado la ley de Dios. Le hemos dado la espalda al Señor. Y la declaración que hace el rey es propia de un arrepentimiento, ¿cierto? Señala ahí que se rasga las vestiduras, tiene conciencia de la ira del Señor sobre sus pecados, porque saben lo que sus padres han hecho. De una manera similar, hermanos, de los vestigios de una iglesia, a través de un remanente fiel, el Señor también hizo su obra en el siglo XVI, cuando la iglesia, ¿cierto?, había tomado otro camino, se había aislado de la palabra, y a través de un remanente fiel volvemos a la palabra, ¿cierto? Y ese proceso nosotros lo conocemos como la Reforma.
Quiero leer una cita que probablemente usted conozca. Dice así: a menos que se me convenza por la Sagrada Escritura o por alguna razón evidente, no me retractaré. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios y actuar en contra de la conciencia es incorrecto y peligroso. ¿Quién dijo eso? Martín Lutero, ¿cierto? Como usted sabe, fue ahí en la Edita de Worms, en esta reunión, ¿cierto?, donde fue juzgado, fue engañado, de hecho fue llevado engañado, creyó que iba a defender lo que él predicaba y en realidad fue a un juicio. Él sabía que iba a morir, ¿cierto? Era en esos tiempos el que se oponía a la tradición lo pagaba con su vida. Pero él, ¿cierto?, su corazón estaba allí con la Sagrada Escritura. Entonces, para ya entrar en materia, la reforma en sí, en materia de estudio, ¿cierto?, por creyentes inconversos, es un suceso trascendental que ocurrió el siglo XVI, un suceso que marca un antes y un después, ¿cierto?, en Europa y luego hacia el mundo. Y bueno, estamos cerca ya de un nuevo aniversario, ¿cierto? Ya entramos en el mes de octubre. Vamos a conmemorar, ¿cierto?, una fecha en que este fraile agustino, ¿cierto?, Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, clavaría en las puertas de la iglesia, ¿cierto?, de Wittenberg sus 95 tesis contra las malas prácticas ejercidas desde el papado. Esas tesis en particular iban en contra, ¿cierto?, de la práctica de las indulgencias, que era se ofrecían como un medio de redención. Fueron popularizadas por Juan Tetzel, que él osaba incluso decir, ¿cierto?, así como cae la moneda al cesto, así un alma se eleva al cielo. Y mucha gente, ¿cierto?, daba dinero y recursos, incluso por aquellos que habían muerto. Era una manipulación, ¿cierto?, para obtener riquezas. Pero este acto de insubordinación a las tradiciones y autoridades romanas, ¿cierto?, le costó a Martín Lutero años de persecución. El himno, ¿cierto?, que cantamos hace unos momentos, Castillo Fuerte, refleja un poco lo que él estaba viviendo. Sí, me parece bastante interesante si uno analiza. De hecho, el no tener quizás la pista, la música, nos permite también entender qué es lo que estamos cantando. Y él tenía una conciencia muy clara, ¿cierto?, de cómo Satanás se mueve en el mundo a través, ¿cierto?, también de las maquinaciones en las personas. Cómo él era perseguido, pero a pesar de todo ello, porque él estuvo encerrado en un castillo después de todo este juicio, muchos querían acabar con su vida. Él sabía que de la mano de Dios, ¿cierto?, nunca iba a caer. En ese juicio, luego de años de persecución, tuvo, como dije, su punto alto en el juicio de la Dieta de Worms. Esa asamblea contó con la presencia del emperador Carlos V, donde Lutero, a pesar de esa presión que él tenía, se mantuvo firme en su postura. Y una vez que terminó el discurso, ¿cierto?, que cité en alguna manera, habló más, pero son las palabras como conocidas, él terminó diciendo: que Dios me ayude. Él sabía que iban a terminar con su vida. Y es que esta reforma no fue un evento espontáneo. Esto no fue como que Martín Lutero un día despertó y dijo: hoy día vamos a cambiar las cosas. Este fue un camino trazado por muchos hombres de Dios en el pasado. Un remanente, ¿cierto? Como si podemos aludir a la cita que leímos al principio. Fue guiado por hombres de Dios quienes dieron su vida, ¿cierto?, con tal de no ir en contra de la verdad que había sido revelada a sus corazones. Conocemos muchos casos, ¿cierto? Sobre todo yo creo que es bien destacable el caso de Juan Hus, ¿cierto?, que por tener un pensamiento muy similar, de hecho él fue inspiración a Martín Lutero, él pagó su vida en la hoguera. Muchas otras personas fueron perseguidas también, como Wycliffe. Él no pagó con su vida directamente, pero fue excomulgado por la iglesia, difamado, para años después de su muerte ser desenterrado incluso y que sus huesos fueran echados al río como una manera de castigo. Hombres de Dios que se mantuvieron firmes ante la oposición. Este choque de convicciones tiene como desenlace, por un lado, ¿cierto?, el nacimiento de una iglesia protestante, ¿cierto? Y esta reforma se estaba llevando a distintos frentes. Aquí la historia más popular tal vez es lo que ocurría en Alemania. Pero por otro lado, encontramos, ¿cierto?, la obstinación de la Iglesia Católica Romana por afirmar aún más sus prácticas. Y eso se manifestó, ¿cierto?, en el Concilio de Trento, en la llamada Contrarreforma. Y así como leímos al inicio, dentro de las ruinas, ¿cierto?, de este templo descuidado se halló la ley de Dios. Algo similar ocurrió entonces aquí. Este remanente fiel decidió ir en pos de la verdad. Imagínense ustedes, ¿cierto?, lo difícil que ir contra una institución tan fuerte, tan apegada también a la política,
solamente con convicción, solamente, ¿cierto?, por ser el entendimiento iluminado a través de la verdad, de la palabra. Y el único proceder entonces es ir en pos de la Escritura. El debate de la Reforma tuvo dos puntos centrales. Uno llamado, ¿cierto?, que es la causa formal, lo que estamos viendo hoy día, que es la sola Escritura, y luego, ¿cierto?, la causa material, la sola fide, que bueno, el próximo domingo no se lo pierda, sola fide, solo por la fe somos salvos. La causa formal, la sola Escritura establece que sola las Sagradas Escrituras, nuestra Biblia, son la autoridad máxima en la Iglesia, pues son palabras de Dios. Es autoridad infalible, no falla, no tiene error en sí misma, no existe ningún acuerdo, tradición o decreto que la Iglesia convenga, por más que todo el 100% de los que estamos aquí presentes y nosotros convengamos algo, ¿cierto?, que pueda estar incluso de acuerdo con la Biblia, pone ello a la altura de la Biblia. Sino que todo lo que nosotros podamos construir, todo lo que la historia ha existido, está subordinado a ella. Ahora, se supone que en estos bandos, digamos, que están en el siglo XVI, todos creían, de alguna manera, en la Biblia, la consideraban, ¿cierto? ¿Por qué tanto conflicto por esta causa formal? Muchos de nosotros tal vez tengamos la noción de que la Iglesia Católica Romana no cree en la autoridad infalible de las Escrituras. Pues alguno lo pensaba, como que prácticamente algunos, yo lo he escuchado decir que ellos no creen en la Biblia. Y estaríamos en un grave error. No es así. Sí creen en ello. Es lo mismo que nosotros. Sin embargo, el conflicto es que el podio de autoridad de la Biblia en ellos está compartido. Es compartido con tradiciones, con ordenanzas, con los mismos concilios, con las bulas papales. Es decir, la tradición de la Iglesia es considerada al mismo nivel que la voz de Dios. Para ellos eso es voz de Dios. Entonces el conflicto que tenemos no es tanto si nosotros tenemos a la Biblia como una fuente de revelación, ¿cierto? No hay ningún problema en eso. La verdadera pregunta es esta. ¿Es la Biblia la única fuente de revelación especial? ¿Cierto? No es tanto si la Biblia es o no es si es la única. Ahí está el conflicto. Y cuando nos referimos a revelación especial, ¿cierto?, hablamos de Dios manifestando un mensaje en particular hacia el hombre. En la teología, ¿cierto?, se define y se diferencia entre revelación natural y especial. No voy a ahondar mucho en eso, pero para hacerlo simple, es natural es que Dios se manifiesta a través de la creación, que hace evidente la existencia de Él a través del testimonio que existe en la creación, en todo lo creado. Todo aquello nos habla de Dios. Pero la revelación especial es el mensaje directo que nos encuentra en la creación, que es el mensaje del Evangelio. La realidad de Dios acercándose al hombre, abriendo camino, buscando la redención del hombre a través de Jesucristo. Ese mensaje solo lo encontramos en la Escritura y es voz de Dios para nuestras vidas. La pregunta es la Biblia la única? ¿El único mensaje para nosotros hoy? Esto debe ser una reflexión constante en nuestras vidas. El punto aquí no es abanderarnos, ¿cierto?, en contra de la Iglesia Católica Romana. Eso no es el punto aquí. Sino el entender de que este conflicto de autoridad manifestado en el siglo XVI está presente hoy en día en nuestros corazones caídos. Ellos interpretaban las Escrituras a la luz de sus decisiones y tradiciones. Aquellos que ellos, ¿cierto?, lograban definir en acuerdos. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿A la luz de qué interpretas la Escritura? ¿Qué es lo que buscas en ella? ¿Buscas la verdad de Dios, el mensaje que Él tiene para ti? ¿O estás en búsqueda de algo que llene tu corazón, pero que no es necesariamente el Evangelio, sino algo que te dé paz para aguantar el día a día? ¿Ajustas tal vez la Escritura a una permisividad con el pecado? Eso sería malo. ¿Ajustas tal vez tu interpretación a tu propia moral, a lo que tú estimas conveniente? ¿O a la sociedad? Tal vez eres capaz de, no sé, acomodar ciertas enseñanzas para no tener en conflicto, ¿cierto?, con la sociedad hoy en día. Creo que considere lo siguiente. Es la Escritura, la sabiduría
detrás de tus decisiones? ¿O existen tal vez otras voces que tal vez sean más cómodas de obedecer? Voces a las que tú estás prestando tal vez tus oídos hoy. Y si tu entendimiento por lo mismo ha sido entenebrecido, ¿cómo vas a saberlo? Estás en oscuridad si no estás prestando atención a la Escritura hoy. Considera lo siguiente. ¿Qué gobierna tu tiempo y tu corazón? ¿Cuál es tu alimento espiritual? ¿Es la sabiduría del mundo? ¿De los amigos? ¿De los influencers? ¿De la psicología, la cultura o lo que el mundo te puede ofrecer? Date estos segundos y piensa, ¿a qué le dedicas tiempo? Créame que no lo hablo así directamente, dejándome fuera. Creo que tal vez esto, al reflexionar y saber que claramente estamos bajo de la medida, ¿cierto? Puede hablar de a qué le dedicamos tiempo. Hoy vivimos entonces un contexto muy similar al del siglo XVI, en particular dentro del protestantismo, solo que a diferencia de que los romanos, ¿cierto?, que se jactaban de su sabiduría, muchos hoy día han abandonado toda sabiduría para ir otros caminos, algunos incluso utilizando o mal usando el nombre, ¿cierto?, del Espíritu Santo, su obra, algunos que se autoproclaman profetas de Dios hoy día y traen consigo una revelación extra bíblica. Y algunos apelan a otro concepto, que es el llamado prima escritura. ¿Cierto? No es sola escritura, es prima. ¿Y qué significa el prima? Que sí, la Biblia está por sobre todo, pero que también existe lo otro. ¿Cierto? Que ya puede ser, hay gente hoy día que Dios le habla. Y eso también es voz de Dios, pero la escritura manda. Ahora, yo creo que piense, si usted está de acuerdo con eso, piense lo siguiente. ¿Por qué la voz de Dios que es a través de una persona no puede estar igual al nivel de la voz de Dios de la Biblia? No tendría sentido, ¿cierto? Si el emisor es el mismo. Y tendríamos que estar dispuestos a aceptar eso. Si somos atentos, notaríamos que el lenguaje del Antiguo Testamento anuncia que algo se revelará, ¿cierto? Siempre habla, ¿cierto?, que llegará el día. Llegará el día. Hay una terminología ahí que se ocupa, una definición teológica sobre lo que las personas del Antiguo Testamento recibieron, que es una revelación progresiva, ¿cierto? No es la revelación completa, pero iban recibiendo lo que necesitaban para ir hacia Dios en ese momento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Un cambio de lenguaje, ¿sí o no? Se habla de aquel que se reveló, ¿cierto? Lo que ellos estaban a la espera, en el Nuevo Testamento encontramos que esto ya Dios se ha manifestado. Yo le invito a que podamos ir a Hebreos 1, del 1 al 3, que dice lo siguiente: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó en la derecha de la majestad en las alturas. Tengamos entonces por certeza que la revelación de Dios en las Escrituras es suficiente. Pero ¿qué pasa entonces con estas revelaciones privadas? Yo quiero compartir la reflexión de un hombre de Dios puritano, John Owen, que afirma lo siguiente: si las revelaciones privadas concuerdan con las Escrituras, entonces no son necesarias. Y si no concuerdan, entonces son falsas. Entonces, hermanos, si estamos dispuestos a considerar a los profetas contemporáneos, también con ello afirmamos entonces que el mensaje de Dios no está completo. Aun cuando la Escritura nos habla, ¿cierto?, de que se manifestó a través de Cristo la plenitud de Dios, la imagen de Dios mismo en Él. No hay nada que pueda complementar lo que Cristo ya manifestó en su ser aquí para nosotros y que es confirmado aún en nosotros con su Espíritu Santo. ¿Qué más podríamos añadir a sus palabras, hermano? ¿Es que Dios ha sido poco diligente en su pastoreo con la iglesia y viene a estos tiempos a traer palabras para solucionar las cosas y no antes? ¿No fue pastor de su iglesia también en el pasado? A considerar. Sobre las Escrituras, vamos a dar algunos puntos. ¿Por qué es la autoridad? Principalmente, ¿cierto?, porque es la voz de Dios. Quiero leer una cita de Juan Calvino, reformador, ¿cierto?, de Ginebra. Dice lo siguiente:
Pues, cuando se tiene como fuera de duda que lo que se propone es la palabra de Dios, no hay ninguno tan atrevido, a no ser que sea del todo insensato y se haya olvidado de toda humanidad, que se atreva a desecharla como cosa a la que no se debe dar crédito alguno. Pero puesto que Dios no habla cada día desde el cielo, y que no hay más que las solas escrituras, en las que Él ha querido que su verdad fuese publicada y conocida hasta el fin, ellas nos logran entera certidumbre entre los fieles por otro título, habla del título de la voz de Dios, que, porque ellos tienen por cierto e inconcluso que han descendido del cielo, como si oyesen en ellas a Dios mismo hablar por su propia boca. Como si las palabras de Dios, la Biblia, fuesen habladas directamente de Dios. La voz de Dios. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, dice lo siguiente. Y esta usted la conoce, ¿cierto? Dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí hay una palabra en particular cuando habla de inspirada. Inspirada, ¿cierto? En el griego se refiere a la palabra theopneus. La traducción podría ser exhalada por Dios, ¿cierto? ¿Te conoces el efecto de inspiración? Expiración, a eso se refiere. Es como que si Dios hubiese soltado esa palabra. Es la voz de Dios, proviene de Dios. Romanos 1:1, dice Pablo lo siguiente, cuando se presenta. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo afirma dos cosas con esto. Uno, la procedencia, ¿cierto? El mensaje viene de Dios, el cual, ¿cierto?, por obra del Espíritu Santo, a través de esta revelación orgánica, donde Dios usa a hombres para resguardar su testimonio, Él lo trae a nosotros, a nuestras vidas, y hay una edificación de nuestras vidas. Este mensaje cobra vida y es confirmado en nuestro interior por su obra divina. Pero aparte de la procedencia de que viene de Dios, hay una pertenencia. Este mensaje viene de Dios, pero es de Dios. Le pertenece a Él. Nadie sensato osaría acusar propiedad de sus palabras. Solo aquellos con un entendimiento entenebrecido podrían adulterarlas para su conveniencia. Porque hay un concepto de temor. Esto es de Dios. La suma autoridad. El Señor a quien nosotros servimos y adoramos. ¿Cómo podría yo osar usar sus palabras para mis beneficios? Este mensaje es de Él. Tenemos que afirmar lo siguiente, sin dudar. El cristianismo es una fe revelada. Una fe que no descansa en percepciones humanas, sino que descansa en la información que Dios mismo nos entrega a nosotros en sus escrituras. Martín Lutero dijo lo siguiente. La escritura, aunque escrita por hombres, no proviene de hombres, sino de Dios. También dijo que el Espíritu Santo mismo y Dios, el creador de todas las cosas, es el autor de este libro. Y esta es la convicción, ¿cierto?, que tenemos que tener al momento de abrir nuestra escritura. Hasta aquí es posible que estemos de acuerdo en que procede, ¿cierto?, de Dios, las escrituras vienen de Dios, pero es necesario entender también las implicancias que hay al afirmar esto. Tal vez no logramos ver la dimensión del todo. Primero, si vienen de Dios, entonces también tienen sus cualidades. Aquí pongamos atención, esto es muy importante. Si la palabra viene de Dios, también trae sus cualidades, porque es voz de Dios. En particular, cuando afirmamos que las escrituras son inerrantes. Agustín de Hipona dijo, he aprendido que solo debo considerar a la Santa Escritura como inerrante, ¿cierto? Lo dijo en un momento donde la tradición empezaba a ponerse en esa situación. Tú no puedes desmentir lo que la Iglesia ha dicho. Agustín dice, yo solamente pongo en esa posición a la Escritura, a las Sagradas Escrituras. Lo demás, todo se manifiesta en contraste a lo que está en la Biblia. Y con inerrante afirmamos que la Biblia no contiene errores, es la verdad, es la voz de Dios, es su palabra. Pues en Dios no hay mentira. ¿Se dan cuenta? Está ligado al carácter de Dios. En Dios no hay mentira. No porque el hecho de que Él decía no mentir, sino que en su naturaleza Él es incapaz de mentir porque Él es verdad, es completamente lo contrario. No puede serlo. Por lo cual sus palabras entonces son verdad. En Hebreos 6 el autor apela incluso a la inmutabilidad de Dios para que nosotros encontremos paz y seguridad. Y afirma que no solo es que Dios no mienta, sino que Él no puede mentir, que es diferente, ¿cierto? Le agrega como ese plus. Entonces, cuando nosotros afirmamos que la palabra de Dios, ¿cierto?, viene de Dios,
también afirmamos que contiene elementos de su carácter. Si estamos dispuestos a negociar la palabra y aceptar medias verdades quizás, o afirmar de que tiene error, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Es importante entender eso. Segundo, si vienen de Dios, en ellas no hay confusión. ¿Cierto? En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo afirma que Dios no es Dios de confusión, sino que Él es Dios de paz. El mensaje de Dios es infalible y la obra de las Sagradas Escrituras es de exclusivo mérito divino. Nosotros como intérpretes sí somos falibles, por lo cual necesitamos estar siempre, ¿cierto?, expuestos a la palabra. No es el problema de la Biblia, el problema somos nosotros. Una actitud sobre las Escrituras que es destacable se presenta en Hechos 17, versículos 10 y 11. Dice: esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea. Y cuando estos llegaron allá, entraron a la sinagoga de los judíos. Señala sobre los habitantes de Berea, dice que eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Nos señala aquí Hechos 17 una actitud ejemplar, ¿cierto? Verificar. Bueno, y si estoy en un error, veamos, ¿qué dice la palabra? ¿Es lo que Pablo predicaba, lo que está en la Escritura? Tercero, si vienen de Dios, esto es algo que ya mencionamos, ¿cierto? Entonces son la autoridad. Es la norma de fe y práctica, son las Sagradas Escrituras la autoridad de la Iglesia, ¿cierto? La autoridad de la Iglesia no descansa en el presbiterio, en el pastor, no descansa en las confesiones. Todo lo anterior está subordinado a ella. Y existen por ella en la Iglesia. La Biblia es la autoridad máxima, este es el título, ¿cierto? La autoridad máxima, es la autoridad final. No es que simplemente sea una norma de fe y práctica más dentro de todas las otras normas de fe y práctica que pueden existir en el mundo. No. Es la verdad con la cual todo discurso es juzgado. Es en la verdad de las Escrituras en que encontramos dirección, posicionamos todo en orden. Lejos de nosotros ser como astronautas, ¿cierto?, que estamos en el cielo sin saber qué es arriba y qué es abajo, la Escritura viene a ser este suelo, este fundamento que nos orienta, viene a ser nuestro norte, el sur, este otro, nos pone en órbita, podríamos decir, nos pone, ¿cierto?, en una brújula y sabemos qué es sí y qué es no, a través de ella, en contraste con ella. Juzgamos todas las otras llamadas verdades. Es la norma final, es la autoridad final. Son las palabras de Dios. En Dios no hay mentira. Y a través de ella podemos comprender todo lo que hay, ¿cierto? Hay una frase popular, tal vez lo ha escuchado usted en algún momento. Si Dios lo dice, yo lo escuché en algún momento, dice así: si Dios lo dice, yo lo creo, ¿cierto? Y que si yo lo creo, entonces Dios lo hace. Esto es como un camino así para obtener un milagro, o lo que sea. Yo no sé si usted ve algún problema en esta afirmación. ¿Ah? Si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace. Hay una secuencia. Bueno, si Dios revela algo, esa revelación lleva el peso de su autoridad. No hay autoridad más alta que Dios. Una vez que Dios abre su boca, el caso queda cerrado. Si tuviéramos que corregir esa frase, sería que si Dios lo dice, Él lo hace y punto, ¿cierto? Aquí lo que nosotros creamos no tiene lugar. No va a variar en nada la autoridad que Dios tiene para orar. El tema de la sola Escritura es fundamentalmente un tema de autoridad. Nuevamente, la autoridad suprema, ¿cierto?, descansa en la Biblia y no en la Iglesia, en Dios y no en el hombre. Es decir, si Dios lo dice, Dios los hace, y es irrelevante mi posición frente a ellos. Ni Cristo ni la Biblia tiene autoridad tampoco por cuanto yo se la ceda o porque yo esté de acuerdo, ¿cierto? Sus palabras son autoridad más allá de mi aceptación o rebeldía. Toma atención en esta cita de Juan Calvino, dice lo siguiente: ha crecido entre muchos un error muy perjudicial, y es pensar que la Escritura tiene más autoridad que la que la Iglesia de común acuerdo le concediere, como si la eterna e inviolable verdad de Dios estribase en la fantasía de los hombres, porque aquí la cuestión que suscitan no sin gran escarnio del Espíritu Santo. ¿Quién nos podrá hacer creer que esta doctrina ha procedido del Espíritu Santo? Algunos osan decir que es la Iglesia quien valida la palabra, que por la Iglesia, que como nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ahí cobra autoridad.
No, es autoridad en sí misma, más allá de lo que la iglesia decía. De la misma forma, ¿cierto? La iglesia si desestima la palabra de Dios, el problema lo tiene la iglesia. La iglesia deja de ser de iglesia, pero la palabra de Dios sigue igual. Sobre lo mismo, Juan Calvino añade lo siguiente. Así que es un gran desvarío decir que la iglesia tiene autoridad para juzgar de la Escritura, de tal suerte que los hombres hayan determinado que se deba tener por palabra de Dios o no. Y así cuando la iglesia recibe, ojo con esto, y admite la Santa Escritura con su testimonio, la prueba no la hace auténtica como si antes fuese dudosa o sin crédito, sino que porque reconoce que ella es la verdad misma de Dios, sin contradicción alguna, la honra y reverencia conforme al deber de la piedad. No se trata de la asignación que le pongamos, sino que nosotros al entender, entonces, nosotros nos reverenciamos ante ella, porque entendemos su procedencia, entendemos de dónde viene. Entonces, hermanos, para ya ir cerrando, sobre las implicaciones que hay al entender esto, podemos concluir lo siguiente. Las Sagradas Escrituras reflejan el carácter de Dios y elementos de su naturaleza, y son autoridades, es autoridad en sí misma. Conforme a lo que hemos hablado, les invito a reflexionar lo siguiente. Entonces, ¿es la Biblia nuestra única fuente de revelación de Dios? ¿En tu vida es la única fuente? Si la respuesta es afirmativa, si tú estás dispuesto hoy día a decir sí, la Biblia es la única fuente de revelación de Dios para mi vida, ¿con qué tanta prontitud vas a ella a buscar al Señor? Yo no tengo duda de algo, hermanos, de que si en este momento, por alguna hora milagrosa, el cielo se abriera, ¿cierto? Se nos quitara el techo que tenemos, o sea, el cielo, ocurre algo, ¿cierto?, fantástico. De allí se escuchará una voz, ¿cierto?, fuerte como el trueno, la voz de Dios. La respuesta que nosotros tendríamos es caer de nuestras rodillas, ¿cierto? Saber que es algo que solo Dios podría hacer y tal vez reconocer nuestro pecado. Estaríamos allí, ¿cierto?, postrados con temor y con temblor. Sin embargo, por pura gracia, hermanos, por puro amor que el Señor nos tiene, Él ha decidido resguardar su testimonio, la revelación por escrito. Revelación que de forma providencial ha sobrevivido persecuciones, censuras, todo lo que la historia nos cuenta sobre lo que ha habido en contra de la Biblia. Por pura gracia ha superado con creces la prueba del tiempo. El testimonio que hoy día tú puedes tener en tus manos lleva consigo la sangre de miles de mártires que por amor a la verdad, que por amor y servicio al Señor, decidieron entregar sus vidas con tal de que el mensaje fuese propagado. Obreros que trabajaron para la expansión del Evangelio. Para poder tener este mensaje en nuestras manos, o tal vez acumulando polvo, ¿cierto?, en nuestras estanterías, lamentablemente. Reflexionemos también las implicancias que tiene interpretar la Escritura a la luz de nuestra moral caída, o según la corriente del mundo. Es triste como ver cómo incluso denominaciones que por herencia, ¿cierto?, forman parte de estas declaraciones como la sola, han decidido abandonar todo para obtener otros beneficios del mundo. Si nosotros estamos dispuestos a ello, si nosotros afirmamos que la palabra de Dios refleja su carácter, ¿qué decimos de Dios entonces? Cuando usamos la Biblia para justificar el pecado, o cuando armamos pretextos para entregar un mensaje que puede ser más amable. ¿Qué decimos de Dios cuando afirmamos que la Biblia está obsoleta? O cuando, aún conscientes de sus mandamientos, preferimos desobedecer. ¿Qué decimos de Dios nosotros? No es lo que afirmamos tal vez con nuestra boca hacia afuera, pero en nuestro corazón algo pasa. Suelen ser en cosas prácticas, como el mismo hecho de congregarnos, hermano, como el hecho de contribuir a la obra. Son mandatos bíblicos claros que postergamos, pero que pueden estar sometidos a otros intereses, como
dormir un par de horas extra, un domingo en la mañana. Lo digo porque también he sido culpable de eso, hermano. A veces la carne gana, pero eso no es lo correcto. Todo resumido en una pregunta. ¿Qué lugar entonces tiene su palabra en tu corazón? Qué difícil decirlo. Si fuera por impulso, por esta pasión, así como actitud un poco parecida a la de Pedro, uno diría, esta es la palabra de Dios. Aquí voy. Pero de lunes a viernes, de lunes a sábado, tal vez nuestra actitud es muy diferente. Que el Señor nos ayude en esto. Que nos ayude y actuemos como el mandato que está en 2 Corintios 10, que dice lo siguiente, que desbaratemos todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Ruego a Dios entonces, hermanos, que se nos permita tener una actitud reverente. Que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a tener una actitud reverente, temerosa al considerar la Biblia y estar consciente que son sus palabras, buscarlas, amarlas, para así nosotros poder afirmar junto al salmista, oh Señor, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella medito, cuán dulces son tus palabras en mi boca, más dulces que la miel en mis labios. Que nos ayude el Señor, hermanos, a ser reverente con su palabra. Si tuviera que detenerme un poco a comentar de cómo ha sido la obra del Señor en mi vida, yo creo que este punto fue el primer punto trascendental que movió mi corazón hacia ir en pos de Él de verdad. Yo por muchos años llegué a la iglesia a los 15 años. En ella conocí a mi mujer, allí me casé, hice todo lo que creí que lo que la Biblia decía para después darme cuenta que no era nada de ello, por no ir a ella. Yo creo que es de conocimiento público, ¿cierto? Si quieres acercarte a Dios, lee la Biblia y ora. Y es lo que menos hace uno. Es más fácil escuchar la Biblia a través de otro. Que otro te diga lo que tienes que hacer. Cuando tenemos libre acceso por pura gracia. Y no es solamente la impresión de un libro, sino es la obra de Cristo a favor de nosotros. Cuando leas la Biblia, considera a tu Salvador en la cruz. Es la manifestación de Dios por completo. ¿Qué le vas a añadir a eso? Él manifestó, es la imagen de Dios. No hay nada que podamos añadir. Si añadimos, ensuciamos. Si añadimos, juzgamos el carácter de Dios. No hacemos ningún favor. Oremos, hermanos. Padre, ayúdanos, Señor, en este día a valorar, Señor, tu Escritura, a entender en nuestro corazón que es este el mensaje que nos habla de ti, que por gracia está disponible para nosotros, que lejos, Señor, de aislarte, lejos, Señor, de dejarnos, Señor, por nuestra cuenta, por pura gracia, te encontraste en nuestro camino, nos buscaste, nos hallaste, nos libraste, Señor, de nuestra caída y has iluminado nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por lo que has hecho por nosotros, por contar, Señor, con tu revelación escrita, por un mensaje con el cual podemos meditar día y noche, Señor, y encontrarte allí, encontrar tu carácter, encontrarte a ti. Es tu palabra, Señor, la cual nos habla de cuánto nos amas y de cómo has dado a tu propio Hijo, Señor, en rescate de nosotros. Y no es un mensaje vacío expuesto en letras, es tu revelación viva y eficaz, que por tu Espíritu Santo es confirmada en nuestros corazones y que por los frutos es hecha manifiesta, Señor. ¿Qué texto en el mundo sabiduría mundana puede igualarse a ello, Señor? Siendo que ella misma manifiesta ser tuya, Señor, por la obra que produce en nuestras vidas. Ayúdanos a no ser groseros, Señor. Rebeldes, Señor, a tu voz. Ayúdanos a no menospreciar el gran regalo que nos has otorgado. Y es que tú te hiciste evidente para nosotros, Señor, cuando lo que merecíamos claramente es un castigo por nuestra maldad. Porque en la creación ya era suficiente saber de que tú existes
Y en la moral de nuestro corazón sabemos, Señor, hemos pecado. Pero decidiste ir más allá, alumbrar aún más el camino para ir en pos de ti. Ayúdanos, Señor, a reverenciar tu palabra y que en nuestra iglesia, Padre, esta comunidad, Señor, ríos de vida, la palabra tenga el lugar, Señor, en nuestro corazón es el lugar que corresponde y en nuestras decisiones también, Señor, sea la autoridad final. Ayúdanos, Señor, haz tu obra en nosotros. Permítenos ser, Señor, una comunidad bíblica. Que si hay algo que digan de nosotros es que somos apasionados por tu palabra y de allí nos salimos, Señor. Ayúdanos, Padre. Oramos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.